¿Y si todo lo que te están diciendo sobre las elecciones no fuera tan claro como parece? Porque mientras algunos aseguran que ya hay favoritos, que todo está definido y que el país va en una sola dirección, lo que realmente está pasando es mucho más incómodo y mucho más peligroso. En este análisis vas a escuchar algo que muchos prefieren evitar. Una izquierda que crece, una derecha que no termina de ponerse de acuerdo y un centro que parece no existir cuando más se necesita. Aquí no hay filtros, aquí no hay discursos bonitos, aquí se habla de estrategia, de emociones y de cómo realmente se mueve el voto en Colombia. Porque esto no se trata solo de propuestas, se trata de quién logra conectar con la gente, quién impone la narrativa y quién está jugando mejor este juego. Y después de escuchar esto, probablemente te vas a hacer una pregunta incómoda. ¿De verdad sabemos lo que está pasando? ¿O solo estamos viendo lo que quieren que veamos? Y quisiera preguntarles hoy, Jueves Santo, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde creen que están las cosas en este momento, doctora María Viviana? Voy a empezar con usted. ¿Dónde están las cosas hoy? Pues Luis Carlos, hoy tenemos una propuesta del continuismo, una propuesta de la izquierda pues consolidada y creciendo. ¿Cuántas veces hemos dicho Cepeda tocó techo? Y sin embargo, cada que sale una nueva encuesta vemos que ese techo se sube. Un techo que yo no creo que le alcance para ser ganador en primera vuelta, pero evidentemente él ha logrado consolidar su discurso. Ha incorporado además unas fuerzas del centro, como la llegada de Juan Fernando Cristo a su campaña, lo cual también es un indicador que seguramente necesita también abrir y ampliar esa base electoral que ella tiene. Y por el otro lado, pues tenemos una oposición que sigue fragmentada, y no solamente fragmentada, sino con dos características que en lo personal me preocupan mucho. Uno, un ataque que cada vez está arreciando más entre las dos campañas, que se pregunta uno cómo van a hacer para unirse eventualmente en esa segunda vuelta. Y segundo, usted lo mencionaba esta semana el lunes, si no estoy mal, una propuesta de la oposición que no logra todavía enamorar y dar ese salto que se necesita para dejarnos un poco más tranquilas de lo que estamos en este momento. Joana, ¿dónde estamos en este momento? Yo concuerdo con María Viviana en una cosa, y es que la izquierda sigue creciendo. Mucha gente decía que ya él tenía ese techo y que en las encuestas no crecía más, pero lo que hemos visto últimamente es que sí puede crecer más y que las últimas encuestas favorecen a Iván Cepeda. Entonces vemos una izquierda bastante consolidada, y hay que sumarle pues un ingrediente extra, y es que ellos sacaron 25 curules en el Senado, y eso es una fuerza electoral bastante importante, y en la Cámara de Representantes también son la mayor fuerza, es decir, son la mayor fuerza en el Congreso de la República. Eso estábamos esperando, estábamos viendo y estábamos tratando de medir cómo les iba a ir a estas fuerzas electorales el 8 de marzo, y el pacto histórico se consolidó como la fuerza electoral más grande en Colombia, por lo menos en el Congreso de la República, y eso empuja a Iván Cepeda y le da más fuerza obviamente para las presidenciales. Tenemos a Abelardo Cepeda que se ha presentado, de la Espriella, que se ha presentado como el outsider, como esta propuesta distinta de la derecha. Él dice, y ya rechazó de hecho a los partidos tradicionales, dijo que no quería hacer política con ellos, que él quiere hacer política con la gente, con el pueblo, y así se ha mantenido, porque algunos partidos indecisos, lo hemos hablado acá en Vélez por la Mañana, han estado estudiando ¿con quién se van? Partidos de oposición, por supuesto, porque los otros ya se han jugado con los distintos sectores de centro y de izquierda. Y él ha dicho, no me interesa estar con estos partidos, yo sigo mi carrera solo, yo no quiero hacer la política tradicional, y soy esa opción que no se parece a nada de lo que ha gobernado en este momento. Está fuerte, pero sí ha bajado un poco, y ha bajado justamente porque nació esa otra alternativa de la derecha, de esa gran consulta, de la consulta en la que salió ganadora Paloma Valencia, y en la que pues escogió como vicepresidente a Juan Daniel Oviedo. Esto pues ha traído pros y contras, ya lo sabemos, como usted dice, no termina de enamorar a esa derecha que espera un cambio más radical a lo que venimos teniendo. Sin embargo, creo que sí ha enamorado gente de centro, que en este momento no ve una opción de centro, que no ve una opción en Claudia López, que no ve una opción en Sergio Fajardo, porque Fajardo pensaba que no yendo a las consultas de pronto iba a subir y se le iba a despegar la campaña. Él está diciendo, de hecho esta semana que tuvimos entrevista con él, dijo que la campaña empezó este mes. No es verdad. La campaña viene desde hace rato, y a él cada vez le va peor en las encuestas. Él dice tampoco que no cree mucho en las encuestas, pero mucha gente sí se fija en eso para decidir su voto. Esos indecisos en este momento tal vez estén mirando quién tiene opción y quién no tiene opción. Y una opción que no habían contemplado puede ser Paloma Valencia Oviedo, aunque nunca hayan votado por la derecha. Es una opción que se le está presentando a la gente de centro, pero por otro lado, las bases de la derecha pueden estar yendo con Abelardo de la Espriella. Lo que parecería estuviera pasando en este momento es realmente estamos a punto de presenciar, o ya lo estamos presenciando, el efecto de las consultas. Ya pasó el efecto de las consultas, doctor Andrés Otero. Es algo así como los muchachos jóvenes dicen the flavor of the month, el sabor del mes, ¿no? El helado de moda, la camiseta del lagarto de moda o del perro de moda, yo no sé. Paloma Valencia es the flavor of the month. ¿Ya pasamos eso? Yo creo que en la derecha uno oye dos tipos de interpretaciones. Están los que dicen Abelardo tocó un techo y empezó a bajar, entonces esa campaña va a ser difícil que vuelva y resucite, y otros que venían muy entusiasmados
con los números de Paloma, con la edición de Oviedo, pero que también se ve que tampoco despegó tanto. Y yo creo que usted lo dijo en su columna de la revista Semana, este fin de semana, donde al final la izquierda ha logrado tener un discurso, una narrativa que gustenos o no a los analistas, a los puristas, pues algo de entusiasmo está generando en las bases. La gente sigue creyendo que esta debacle de gobierno Petro es un buen gobierno, están llegando a una elección con los bolsillos llenos, los criminales en las regiones pues tienen el control territorial y definitivamente van a ser un factor de influencia en las elecciones. Entonces la pregunta a lo que usted me dice sobre la derecha es cómo logramos entusiasmar ese electorado. Y viendo uno las dos campañas, uno creería que el discurso de Abelardo tiene más opción de enamorar, de generar pasión, de generar preocupación. Yo creo que esas columnas como la de Alberto Bernal ayer sobre oye, acá estamos jugándonos un modelo de país. No se les olvide que Iván Cepeda es comunista, que este señor ha apoyado a los terroristas, que él fue cómplice en la fuga de los señores Márquez y Santrich, que él fue el que se inventó la teoría del entrampamiento para justificar que estos señores siguieran delinquiendo, estos mismos señores que hoy son los responsables del asesinato de Miguel Uribe. Entonces yo creo que sé que suena un poquito a populismo y a generar temor en el electorado, pero yo sí creo que la campaña de derecha que logre despertar ese susto en el colombiano es la que va a tener la opción de llegar a segunda vuelta y posiblemente acercarse. Pero yo sí soy muy escéptico porque sí veo un gobierno con plata, Gastón, populista y jugando su playbook, su libreto paso a paso y lo está logrando. Entonces no sé qué acto de magia va a tener que sacar el señor Abelardo de la Espriella para realmente cautivar no solamente a los votantes de derecha que ya los tiene, sino a todo ese centro que hoy en día no se deja convencer por Fajardo, Oviedo no los termina tampoco de enamorar, Claudia López nunca lo logró. Es cómo hacer que ese centro no vote por la opción de izquierda. Y yo creo que ese es el gran reto y yo lo veo muy difícil. Usted ve las entrevistas de los programas de colegas suyos como Daniel Coronel y otros, y uno ve a toda esa gente en la tendencia hacia la izquierda más que hacia la derecha. Todos los días nos repiten que el panorama electoral ya está tomando forma, que hay favoritos claros, que las encuestas marcan tendencia. Pero cuando uno escucha con atención lo que realmente están diciendo los analistas, la historia cambia por completo. Porque aquí no hay un camino definido. Hay una disputa abierta entre fuerzas que todavía no logran imponerse del todo. Por un lado, un sector que ha sabido consolidar un discurso emocional, que conecta con una parte importante del país y que viene creciendo en silencio. Por el otro, una oposición fragmentada, dividida, que no termina de construir una narrativa sólida ni de generar verdadera confianza. Y en medio de todo eso, un elemento clave, el votante. Un votante que no está decidiendo con cifras ni con tecnicismos, sino con emociones, con percepciones, con lo que siente en su día a día. Aquí no gana necesariamente el que tenga el mejor plan de gobierno. Gana el que logre interpretar mejor ese sentimiento colectivo. Y ahí es donde todo se vuelve impredecible, porque un error, un escándalo o incluso un momento de conexión puede cambiar completamente el rumbo. Por eso este análisis no es para decirte quién va ganando, es para que entiendas qué se está moviendo realmente detrás del escenario. Y cuando uno junta todas esas piezas, la fragmentación, la falta de liderazgo claro, el voto emocional y el desgaste de los discursos tradicionales, empieza a aparecer una conclusión incómoda, pero cada vez más evidente. Claro. Y pareciera que algunas cifras, como por ejemplo las cifras de desempleo, lo acompañaran, ¿no? Las cifras de desempleo bajan, validando un poco el discurso de que sí era posible, además de necesario, ajustar abruptamente el salario mínimo, pero sacar la segunda derivada, la tercera derivada, hacer un análisis real de lo que pasó en términos de desempleo, pues la gente no lo hace, porque fácilmente esas cifras son las que le ayudan al presidente y a su discurso. Julio, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el estado de las cosas actualmente? Pues Luis Carlos, estamos hasta el momento en una repetición de la película de hace 4 años. La pregunta es si la película va a terminar igual o va a ser distinta a esta versión 2026. Ya tenemos los actores prácticamente decantados, ¿no? Paloma Valencia por el carril de esa, digamos, centroderecha tradicional, digamos, más conservadora o si se quiere un poco más ligada a lo corporativo. Abelardo de la Espriella, que ese era el papel que cumplía hace 4 años Federico Gutiérrez. Abelardo de la Espriella interpretando el papel que hace 4 años Rodolfo Hernández desempeñó, ¿no? Una derecha distinta, digamos, que no era tan claro que Rodolfo Hernández fuera derecha, pero ese outsider está interpretándolo ahora Abelardo, y obviamente pues Iván Cepeda reemplazando a Gustavo Petro por el lado de la extrema izquierda. Hay elementos que le hacen pensar a uno que esta película no va a terminar igual, que obviamente sería con la victoria de Iván Cepeda. Esos elementos tienen que ver primero con la calidad de los actores, ¿no? Paloma Valencia no es Federico Gutiérrez,
y Abelardo de la Espriella tampoco es Rodolfo Hernández. Desde mi punto de vista son actores con mayor capacidad para desempeñarse bien. Paloma Valencia con un recorrido político en el Congreso enorme, digamos, una mujer muy inteligente, muy estratégica, y Abelardo de la Espriella pues con una vitalidad, como dice él, con una ardentía muy diferente a la que Rodolfo Hernández demostró a final de cuentas. También con una voluntad de poder, Luis Carlos, ¿no? Yo creo que un elemento clave hace 4 años para que Rodolfo Hernández perdiera las elecciones es que no quiso ganarlas, ¿no? Que esencialmente renunció. Yo creo que cualquiera de estos dos candidatos que pasen a segunda vuelta, esperemos, porque eso, digamos, todavía no es un hecho dado que vaya a haber segunda vuelta, por lo menos yo creo que es lo más probable, pero existe la posibilidad de que no. Pero cualquiera de los dos de ellos que eventualmente pase, pues va a tener voluntad de ganar y eso cambia la ecuación de manera importante. Por el otro lado, pues lo que decía Andrés también es importante, que es que el presupuesto nacional, a diferencia de hace 4 años, está al servicio de una candidatura que es la de Iván Cepeda y pues eso trastoca, es una variable distinta que trastoca probablemente el resultado. Entonces hay elementos a favor de que termine igual la película y elementos en contra para que tengamos un resultado distinto. Y los resultados pueden ser desde el más catastrófico, Luis Carlos, y es que Iván Cepeda, desde mi punto de vista, por supuesto, de que Iván Cepeda ganara en primera vuelta, eso tendría unas implicaciones, digamos, muy importantes desde el punto de vista político, sobre todo y especialmente creo que haría inevitable una Asamblea Nacional Constituyente. Eso desencadenaría ese resultado probablemente, porque ya hablaría, digamos, casi de una fuerza arrolladora, hasta que pasemos a segunda vuelta y que sea Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia logren movilizar el descontento y el antipetrismo y logren una victoria. Entonces, pues está por verse, Luis Carlos. Yo creo que hay mejores fichas este año para derrotar a la izquierda radical, pero también la izquierda radical ha sabido utilizar los recursos a su disposición también, aunque Iván Cepeda, por otro lado, es un candidato más débil desde el carisma, desde sus habilidades transaccionales con la clase política de lo que era Gustavo Petro. Entonces hay muchas variables en juego, esperemos a ver cómo se decantan estas semanas. Pero aquí es donde la conversación se pone realmente seria, porque cuando se analizan las intervenciones completas, no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen, empieza a notarse algo clave. Nadie tiene el control total del escenario. Hay crecimiento, sí, pero también hay límites. Hay entusiasmo en algunos sectores, pero también un desgaste evidente en otros. Y lo más llamativo es que incluso dentro de los mismos bloques políticos, hay dudas, hay contradicciones, y hay una sensación constante de que algo no termina de encajar. Se habla de encuestas, de cifras, de tendencias, pero al mismo tiempo se reconoce que el voto puede cambiar en cuestión de días, que un error puede costar todo, que una mala estrategia puede dejar por fuera a quien parecía seguro. Y ahí es donde aparece el verdadero problema. No hay una figura que logre unir completamente a la oposición, pero tampoco hay una garantía absoluta de que el otro lado tenga el camino libre. Es un tablero abierto, pero lleno de tensiones internas. Y en medio de ese desorden, empieza a tomar relevancia algo que antes no pesaba tanto: la capacidad de romper el esquema tradicional, de salirse del libreto, de hablarle a la gente sin filtros, sin cálculos políticos excesivos, porque mientras unos siguen tratando de encajar en estructuras que ya no convencen, otros están entendiendo que el momento exige algo distinto, algo más directo, más confrontativo, más claro. Y ahí es donde el análisis empieza a girar, porque cuando el escenario se vuelve incierto, las opciones que parecen diferentes dejan de ser riesgosas y empiezan a convertirse en oportunidades. Por eso, más allá de quién encabece hoy las encuestas, hay una lectura que empieza a tomar fuerza. En un contexto de desgaste, división y desconfianza, las candidaturas que logren capitalizar el inconformismo real del país son las que pueden dar la sorpresa. Y en ese punto, figuras como Abelardo de la Espriella comienzan a encajar cada vez más en ese perfil que este momento político está exigiendo. No porque el camino esté asegurado, sino porque el escenario, tal como se está configurando, empieza a jugar a favor de quien se atreva a romperlo. ¿Por qué creen ustedes que, a pesar de que el gobierno de Gustavo Petro ha sido nefasto en términos de corrupción, corrupción rampante, todos los escándalos habidos y por haber, que su capacidad personal es una capacidad que ha puesto todos los malos ejemplos habidos y por haber? O sea,
un señor que nombra a la hija para que le pongan en el barco, un señor que tiene una familia destruida, un señor que tiene aparentemente unos malos hábitos como el llegar tarde y otros adicionales, un país quebrado, todos sus ministros, una gran cantidad de ministros metidos en problema, una financiación de campaña oscura, él con un temperamento y una señal oscura. ¿Por qué ese modelo en Colombia cala? ¿Cuál es la razón? ¿Ustedes se han puesto a reflexionar por qué eso es lo que hoy a la gente le importa? No sé quién quiere empezar, doctor Andrés. Yo sí que yo empiezo, Luis Carlos. Uno, porque yo creo que a los colombianos nos duele aceptar que nos hemos convertido en una especie de narcoestado. Un paraestado, un estado de criminales. ¿Y qué quiero decir con eso? Es que cuando nosotros empezamos esa guerra en el 2002 o antes con el presidente Pastrana, el Plan Colombia, después Álvaro Uribe, lo que no nos dimos cuenta es que la izquierda hábilmente empezó un trabajo de infiltrar unas instancias importantes de la sociedad colombiana. La educación, se tomaron FECODE, se tomaron los sindicatos, se tomaron la justicia, las universidades, y eso con el tiempo, 20, 25 años después, lo que hizo es que creciera una juventud muy adoctrinada por la izquierda. Entonces, nosotros que crecimos, que en esa época de conflicto, solíamos creer que Colombia era un país de derecha porque teníamos esa amenaza terrorista, narcoterrorista de las guerrillas y de los paramilitares. Sin embargo, yo creo que esta nueva generación ya creció en una época de paz muy adoctrinada por la izquierda. Entonces, desafortunadamente, yo creo que hay más izquierda que derecha en Colombia, por un lado, eso quedó demostrado, digamos, muy en la elección pasada, y dos, que no hemos querido aceptar que hay muchas zonas del país, en especial el sur del país, la costa pacífica, Huila, Tolima, donde la izquierda ha hecho un trabajo de base con los grupos delincuenciales y la gente vota con temor. Entonces todos tenemos una esperanza que la costa sea la que nos salve y le dé esos votos a la derecha, pero en la costa también vemos que hay clanes políticos que también se venden al mejor postor. Y Antioquia, que siempre ha sido como esa talanquera de no dejar que la izquierda penetre, pues lo vimos con Quintero, que logró ganarles en Medellín. Entonces les digo, yo sí creo y soy muy escéptico de poder ganarle a esta izquierda, porque no solamente es una izquierda peligrosa. Yo creo que Iván Cepeda presenta un modelo mucho más asustador que Gustavo Petro. Es un personaje mucho más sagaz, más hábil. Fíjese, Abelardo Lasprilla lo está convocando a debates, y él no va a salir a debate, él va a hacer la campaña de Biden, quedarse encerrado en su sótano y así va a ganar una elección. Entonces, yo sí creo que estamos en una situación crítica, y siendo hoy Jueves Santo, me siento en esos Jueves Santos grises de lluvia típicos bogotanos, donde seguro sentía que todo se iba a acabar. Así me siento hoy, Luis Carlos. Giovanni iba a decir algo, señora. Sí, pues yo creo que primero Gustavo Petro tiene una gran capacidad para agitar las masas. Es un gran agitador de masas y la gente lo escucha y le cala en la gente, y puede ser que esté diciendo fake news, pero la gente no sabe y creo que tampoco le interesa. Esa gente que lo está siguiendo, él supo llegar a una base que tal vez muchos presidentes no habían podido llegar, porque generalmente los presidentes los ven lejos, van y hacen campaña un ratico en los pueblos, en las veredas, en las ciudades, pero cuando llegan al poder la gente no siente realmente qué es lo que está pasando con ellos o cómo eso está tocando su vida. Pero si usted en este momento va donde una persona que nunca se había ganado 2 millones de pesos y que hoy se los está ganando, a esa persona no le importa si hay corrupción, no le importa si hay cuestionados en el gobierno, no le importa si Gustavo Petro llegó tarde, si está provocando a Donald Trump, si la economía va mal. A esa persona le importa que en este gobierno por fin se pudo ganar un salario mínimo. A esa persona le importa que en este gobierno sí le está yendo mejor que en otros gobiernos. Entonces Gustavo Petro supo llegarle a esa base, y de pronto nosotros que estamos acá y que sí analizamos lo mal que puede estar yendo en este gobierno, todas estas cosas que hemos enumerado durante tanto tiempo, pues estamos en una burbuja de privilegio donde no estamos viendo que hay personas a las que eso sí les está tocando, con medidas populistas, por supuesto. Lo del salario mínimo fue populista, pero tocó a cierta gente. Los soldados que nunca se habían ganado 2 millones de pesos, hoy se los están ganando. Y las familias de esos soldados, ¿por quién van a votar? Pues por Iván Cepeda, obviamente. Entonces, tal vez nosotros tenemos que ver más allá y decir qué es lo que están haciendo ellos, que está tocando esa base. Y esa base la empezó a tocar desde el paro nacional, porque con las malas decisiones de Iván Duque, Gustavo Petro capitalizó eso, y eso fue lo que lo subió a la presidencia. Esa gente que estaba en la calle protestando cuando estábamos en una pandemia, cuando había hambre, y al señor Iván Duque se le ocurrió hacer una reforma tributaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Él ha sabido capitalizar eso, obviamente con el discurso de la calle. Cada vez que pasa algo, Gustavo Petro dice, nos vamos a la calle. Y si no le gustó una decisión judicial, nos vamos a la calle porque no me dejan gobernar, porque me están truncando. Eso no es verdad. Él sí ha podido gobernar, pero a la gente le queda, es que no ha podido gobernar. Entonces vamos a volver a votar porque no lo han dejado hacer. Entonces, esa combinación de ese discurso, más todo eso que ha logrado hacer con estas personas que antes nadie veía, yo creo que también ha logrado que Iván Cepeda se mantenga y suba, porque obviamente a final de este gobierno ha tomado unas medidas que están calando en la campaña y que están calando en la gente. La decisión de, por ejemplo, bajarle el salario a los congresistas. Él lo pudo hacer desde el primer momento del gobierno. Lo hizo ahora porque ahora pues es un momento de campaña, pero la gente dice, wow, le bajó el salario a los congresistas. Cuando él fue congresista nunca lo hizo. Sí. Y después de escuchar todo este análisis, de ver cada postura, cada argumento y cada preocupación sobre lo que está pasando en el país, la conclusión no es tan simple como muchos quisieran. Aquí no hay un ganador definido, pero tampoco hay espacio para seguir improvisando.
Lo que queda claro es que Colombia está entrando en una de las elecciones más inciertas de los últimos años, un escenario donde la emoción pesa más que la razón, donde la narrativa vale más que las propuestas y donde cada error puede costar millones de votos. Por un lado, hay un proyecto político que ha logrado consolidarse, que tiene estructura, discurso y una base que lo respalda, pero también carga con cuestionamientos, con desgaste y con una polarización que cada vez genera más resistencia en otros sectores del país. Por el otro lado, hay una oposición que, aunque tiene figuras fuertes, sigue enfrentando su mayor debilidad: la división, diferencias internas, estrategias distintas y una falta de cohesión que, si no se corrige a tiempo, puede terminar entregando el resultado sin dar la pelea completa. Y en medio de todo esto está el factor más importante de todos: la gente. Un electorado cansado, inconforme, que ya no cree fácilmente en discursos tradicionales y que está buscando algo distinto, algo que realmente represente un cambio, pero un cambio que se sienta real en su vida cotidiana. Porque al final, más allá de ideologías, de izquierda o derecha, lo que está en juego es la percepción de futuro, la sensación de estabilidad, de orden, de oportunidad. Y aquí es donde todo se redefine. Porque cuando el escenario se vuelve tan incierto, cuando las estructuras tradicionales empiezan a fallar, y cuando el votante comienza a desconectarse de lo de siempre, las opciones que antes parecían secundarias empiezan a ganar protagonismo. Ya no se trata solo de quién tiene más maquinaria o más reconocimiento. Se trata de quién logra interpretar mejor el momento del país. Y si algo deja claro este análisis es que ese momento está marcado por el inconformismo, por el cansancio y por una necesidad urgente de cambio que no suene a lo mismo de siempre. Por eso, dentro de este tablero abierto, hay figuras que empiezan a encajar de manera más natural con ese sentimiento. Figuras que no dependen de estructuras tradicionales, que no están atadas a los mismos discursos y que, para bien o para mal, representan una ruptura con lo conocido. En ese contexto, nombres como Abelardo de la Espriella comienzan a tomar una relevancia distinta, no como una apuesta segura, no como un resultado garantizado, sino como una posibilidad real dentro de un escenario que claramente no está resuelto. Y esa es, tal vez, la conclusión más importante de todas. Esta elección no la va a definir quien vaya primero hoy. La va a definir quien entienda mejor lo que está sintiendo el país mañana. Porque en Colombia, cuando todo parece decidido, es justamente cuando todo puede cambiar.